sean bienvenidos a su programa Cita con tu médico. Estamos en esta semana, la semana 14 del tiempo ordinario. En esta semana tenemos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9 del versículo 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíen trabajadores a sus campos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, cual Jesús cura a un mudo, alguien que no podía hablar, lo cura y el hombre habla. Los que trataban de fastidiarlo y de alguna manera perseguirlo, no ven esto como algo maravilloso, como lo veía el resto de las personas, sino lo ven como algo que puede tener un lado oscuro. Sencillamente, los que estaban ciegos, aunque esta era una curación de un mudo, los que estaban ciegos eran ellos porque no podían ver la gracia de Dios y lo que se podía lograr por medio de esa gracia. Jesús también le da mucha pena de ver a este pueblo que dice está extenuado, cansado, desorientado, como ovejas sin pastor. Y a continuación dice: es necesario orar para que el Señor mande trabajadores para su mies, para recoger la cosecha de lo que seguiría produciendo con las conversiones que estaban dándose día a día por la misión de Jesús. Cuando Jesús decide iniciar su misión de evangelización, se inicia también el camino de la conversión de todo un pueblo que, como dice el Señor, estaban abatidos, desorientados, desanimados, como ovejas sin pastor. Y este pueblo, los que quisieron y estuvieron con el corazón abierto, tuvieron una gran conversión y empezaron a seguir a Cristo. Entonces, eran multitudes que lo seguían. Y por eso dice él, es necesario que haya personas que ayuden a estos nuevos convertidos para acompañarlos en el camino y que no se desorienten. Hoy día los pastores de la iglesia, sacerdotes, obispos, el Santo Padre por supuesto, religiosos, catequistas, existen y son bastantes. Sin embargo, las necesidades de las personas del pueblo de Dios son enormes. Entonces, también hoy día necesitamos orar para que existan personas que den su sí a Jesús y puedan hacer la misión que Dios les pide. Las misiones de ellos son diversas, según lo que cada uno entienda, pueda comprender de lo que Dios les está pidiendo o nos está pidiendo, para que podamos también ser parte
de aquellos que pueden ir junto al pueblo de Dios y lograr la cosecha, que sería no solo la conversión, sino todas las cosas buenas que se dan cuando se hace una misión adecuadamente. En este camino de la misión hay que decir que los que trabajan para seguir el camino de Jesús, el camino de Dios, en realidad les toca tiempos de alegría por los logros y tiempos de penas y dificultades, porque el acompañar a las personas también en esos momentos difíciles puede causar un desgaste a quienes están en ese camino de ser pastores o de ser acompañantes. Es un camino que también puede causar a la persona agotamiento. Por eso hay que rezar mucho para que poder mantenerse en esa condición de ayudar a sacar adelante la cosecha del reino de Dios. En esta semana tuvimos la fiesta de Santa María Goretti el 6 de julio. Esta fue una joven que tenía un corazón extraordinario, y ella al negarse a aceptar los malos deseos de un hombre que la perseguía o que la asediaba, muere y se niega a aceptar esto. El hombre la mata, y esto ocurre a los 11 años. Era una niña pequeña, joven, y la muere apuñalada. Pero ella dice antes de morir: quiero que venga conmigo al cielo, que Dios le perdone, porque yo ya le he perdonado. Eso dijo esta niña tan pequeña antes de morir. María Goretti era una niña hermosísima, una niña pobre y también una campesina, pero tenía una gran fuerza interior y un corazón que amaba a Jesús incondicionalmente. Ella es María Goretti, le decían Mariette. Nace el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia. Su padre muere siendo ya pequeña, y la niña queda viviendo con su madre y sus hermanos. Y como eran campesinos, tuvo que compartir la misma casa con sus vecinos, que era un hombre que estaba lisiado y su hijo de 17 años. Su madre y sus hermanos mayores trabajaban en el campo, y María se encargaba de los oficios de la casa y el cuidado de sus hermanos menores. El 5 de julio de 1902, siendo María una chica todavía de 11 años, sucedió una tragedia. Un día, mientras María cuidaba a su hermana pequeña, este vecino, que se llamaba Alessandro, entró en la habitación y la empujó brutalmente hacia la cocina. Mientras él hacía esto, María le decía: detente, ¿qué haces? A lo que el joven le dice: cállate o te mato. A pesar del miedo, María estaba determinada a defender su pureza y no dejaba de empujarlo, y le decía: detente, es un pecado, no es la voluntad de Dios. Y cuando el joven entendió que no iba a lograr su cometido, se enloquece de ira, toma un cuchillo y la apuñala 14 veces. Es así que en este momento él se asusta terriblemente, y el hombre no tuvo más remedio que ir a su habitación a encerrarse. María, ya muy grave, se arrastró hasta el pasillo de su casa pidiendo ayuda, y al oír sus gritos los vecinos vinieron y descubrieron que la niña estaba terriblemente herida y llamaron al médico. Luego llega su madre
y pudieron llevarla incluso a un hospital. En este trayecto hacia el hospital, María muere y el joven sería tomado prisionero. Mientras ella estaba agonizando, llena de valor, dijo, le dijo al sacerdote, alcanza a llegar un sacerdote al que le dijo, tú me traes a Jesús. Y María respondió, pero como Jesús perdonó a sus verdugos, perdono a este hombre que me ha hecho. Y quiero que algún día también llegue al paraíso conmigo. Luego, antes de morir, María recibiría la comunión, la extremaunción, y más tarde murió serena y tranquilamente. Posteriormente, este hombre, por supuesto, fue a la cárcel y sería condenado por 30 años de prisión. Pero digamos que no estuvo tanto tiempo porque había sido menor de edad y entonces estuvo menos tiempo de prisión. Durante el tiempo de prisión de este hombre, al inicio no tenía ninguna posibilidad de conversión porque estaba cerrado a la gracia, pero una noche tuvo un sueño en que María estaba en un jardín y le daba flores. Y en ese momento empieza el arrepentimiento en él. Recibe también la visita del obispo de las diócesis y el que le dice a Alessandro, me parece que tal vez hubo una cosa que ignoráis, una cosa muy importante. Debes de saber que María, antes de morir, te perdonó. Inmediatamente, ese hombre que se había endurecido tanto, estalló en llanto y se confiesa con el obispo y se arrepiente de su grave pecado. En ese momento, la actitud de este hombre cambió radicalmente y empezó a convertirse a la fe católica. Pasaría 19 años con una conducta ejemplar en la prisión. En 1929 sería puesto en libertad y en el año 1934 iría a buscar a la Madre María Asunta para pedirle el perdón. La madre lo perdona porque le dije, mi hija te perdonó. El Señor te perdonó y yo también te perdono. Alessandro posteriormente sería miembro de la Tercera Orden Franciscana y jardinero del convento de los Capuchinos. Hay una cosa interesante que cuando María Goretti fue canonizada el 24 de junio de 1950, como virgen y mártir, estuvo su madre, también estuvo parte de su familia y también se dice que este hombre que le había causado tanto dolor pudo asistir a esta canonización. Santa María Goretti es un ejemplo de una niña de gran pureza y virgen y mártir. El día 11 de julio tenemos la fiesta, una fiesta muy especial, que es la fiesta de San Benito de Nurcia. Recordemos a San Benito como abad, patrono de Europa y patriarca del monasticismo occidental. Él nace en Nurcia, Italia, hacia el año 480 y muere en Monte Cassino en 547. Considerado patriarca de los monjes de Occidente y fundación de la Orden de los Benedictinos. Nació en el seno de una familia patricia, estudió retórica, filosofía y derecho en Roma. Se cuenta que a los 20 años huyó de su casa al desierto de Subiaco, donde el monje Román le impuso el hábito monástico. Posteriormente, él fundaría 12 monasterios.
La fama de su santidad le valió también enemistades con muchos sacerdotes. Y es así que él tuvo que abandonar este sitio subiaco y instalarse en Monte Cassino, donde hizo construir un monasterio sobre las ruinas de un templo pagano. Allí redactaría hacia el año 540 su célebre regla que establece la humildad, la abnegación y la obediencia como ejes fundamentales de la vida del monje. Este convento de Monte Cassino es definido como una comunidad aislada del mundo por la clausura y vinculada por la hospitalidad. Los preceptos de San Benito fueron realmente después adoptados y difundidos en toda esa época y adoptado por supuesto por la orden benedictina hasta el día de hoy. La vida de San Benito era una vida de oración y de trabajo. Se levantaba a las 2 de la mañana a rezar los salmos, pasaba rezando y orando. Hacía trabajo manual, imitando a Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso y su dieta era muy frugal, básicamente vegetales, y ayunaba constantemente. No comía nada hasta la tarde y recibió a muchas personas para la dirección espiritual. Algunas veces salía de la clausura e iba a los pueblos a predicar. Siempre se caracterizó por tener un trato amable con todas las personas. Dice que su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros. Es así que él sería un poderoso exorcista y tenía el don de someter a los espíritus malignos, y lo hizo usando esta cruz de San Benito. El fruto de todo este tiempo fue la regla de los monasterios, en la cual San Benito se preocuparía mucho de que esa regla ayudara mucho a las comunidades en las que él tenía. La regla de San Benito se sintetiza en esta frase: ora et labora, o sea, reza y trabaja. Y también dice que la vida del monje debe ser de contemplación, o sea, de oración y de acción. Hace ciertas notas importantes o recomendaciones que dice que una de las cosas importantes o una virtud importante del religioso después de la caridad es la humildad, y que la casa de Dios es para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso, y el ecónomo debe administrar el dinero y no humillar a nadie. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman. Y hay que evitar la vulgaridad. También dice que el monje no debe ser soberbio, no violento, no comilón, no dormilón, no perezoso, no murmurador y no denigrador, sino que debe ser casto, manso, celoso, humilde y obediente. Estas reglas de San Benito se aplican a todos nosotros, aunque no seamos monjes, porque son reglas de convivencia y de valores fundamentales y de virtudes que todos podríamos imitar. El santo también fue prevenido antes de su muerte, y 6 días antes de lo que le había tenido esa visión, le dice a sus hermanos que caben
que le cabe en una tumba. Luego sería atacado por una fiebre y el 21 de marzo de 543, que tocaría Jueves Santo, recibió la Eucaristía. Luego murió de pie en la capilla con las manos levantadas al cielo. Pablo VI declara en el año 1964 a San Benito como patrono principal de Europa. Recordemos que San Benito nos deja algunas cosas importantes, como la medalla de San Benito, que es un sacramental reconocido por la Iglesia con un poder de exorcismos. Y esta medalla es como de protección para las personas que lo usan. También hay que tener presente que el 12 de marzo de 1742 se otorga una indulgencia plenaria a la medalla de San Benito si la persona que la porta se confiesa, recibe la Eucaristía, ora por el Papa en las grandes fiestas y reza el rosario. También puede visitar enfermos y ayudar a los pobres. Las fiestas en las cuales se puede tener esta indulgencia es en Navidad, Epifanía, Pascua de Resurrección, la Ascensión, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi, la Asunción, la Inmaculada Concepción, el Nacimiento de María, la fiesta de todos los santos y la fiesta de San Benito. Es decir, que la indulgencia plenaria la podríamos conseguir en el día de San Benito, que es ya pronto, es el 11 de julio, confesándonos, yendo a misa, comulgando, y también ayudaría rezando el rosario y visitando a los pobres. Bien, esta es la gran, digamos, el gran regalo que nos deja San Benito y que la Iglesia acepta como algo muy valioso para nuestra vida. Haremos una pausa, amigos, antes de iniciar la segunda parte de este programa. Los espero. Hola, te habla el Padre Charly García para invitarte a la jornada que tendremos en el día de San Benito en La Voz de María. El jueves 11 de julio a las 3 de la tarde tendremos una jornada de reflexión y adoración sanando las heridas del alma. Contamos contigo, no faltes, que el Señor te bendiga. Gracias, amigos, estamos reiniciando este programa en nuestra segunda parte. El tema que les traía de hoy día es el COVID-19 en la nueva variante, que es la variante Flirt. Desde que empezó la pandemia del COVID, se han presentado algunas variantes del virus, las mismas que cada una tenía una letalidad diferente y ligeras variaciones en su comportamiento y también en la capacidad para contagiar a las personas. Tuvimos pues la variante inicial, luego tuvimos la variante alfa, beta, luego la delta y ahora estamos con esta del Omicron, en la cual esta variante nueva es una variante de esta Omicron y ha ido desplazando a las otras variantes
hasta convertirse en la que actualmente es dominante. Una de las razones por las cuales una cepa desplaza a las otras es porque es más dominante, porque es más contagiosa o porque puede causar más daño. Por lo tanto, es así como una cepa se convierte en dominante en determinado momento. Esta cepa actual, si es contagiosa, sin embargo, pareciera que no causa una enfermedad tan grave como algunas a las anteriores. De hecho, las hospitalizaciones que están asociadas con el COVID son mucho menores que las que se presentaban inicialmente. Por lo tanto, se piensa que las vacunas, los que hemos recibido las vacunas, tendremos una cierta protección para enfrentar esta nueva variante. Esta nueva variante se ha detectado en Estados Unidos, también en Europa, y ya ha sido detectada aquí en el Ecuador. Es capaz de contagiar una persona con su variante incluso a 10 personas en el momento en que está en la etapa de infección, y también las personas vacunadas tienen 3 veces más posibilidades de escapar de ser contaminados por este virus. Los síntomas de esta variante son bastante similares a los que ya conocemos del COVID en general: fiebre, tos, congestión nasal, secreción nasal, hay dolor de garganta, dolores musculares, dolores de cabeza, escalofríos, fatiga. Puede haber un poquito de pérdida del olfato y del gusto. Por lo tanto, si alguna persona está con un cuadro en que tiene todos estos síntomas, es probable que tenga COVID y debería acudir al médico y tratar de hacer un examen que lo ayude a determinar. Ahora, hay que decir que todavía no sabemos si los test que se están usando son sensibles a esta nueva variante. Entonces, probablemente hay como un subregistro aquí en el Ecuador de los casos que se están presentando de COVID en este momento. Recordemos que la persona que está vacunada para el COVID tiene un periodo más o menos de 6 meses de protección, y luego los niveles de anticuerpos van a ir bajando y puede contaminarse nuevamente. Pero como decimos que esta variante sí es contagiosa, pero es menos dañina que las anteriores, probablemente muchos de los casos de COVID se van a resolver sin ninguna intervención mayor. En el caso de las mujeres embarazadas, siempre hay que tener un cuidado especial con las mujeres embarazadas que les dé COVID. Deben tener una atención más cercana y, de ser necesario, deberán ser hospitalizadas porque las defensas de la madre están alteradas y también podrían afectar al niño. En el caso de los niños pequeños, también hay que estar pendientes si hay estos síntomas para tratar de determinar si están enfermos con COVID o no. Y entonces lo más importante en estos casos es tomar las medidas de precaución. Las medidas de precaución que conocemos ya: el uso de mascarillas cuando se está enfermo con cualquier cuadro gripal, lavado frecuente de las manos, evitar acudir a sitios donde hay muchas personas para no contagiar a los demás, y también, además del lavado de las manos, la limpieza de las superficies cuando la persona estornuda
porque es la forma como también se puede transmitir. No hay ahora, en los casos de anteriormente se determinaba que si una persona tenía COVID tenía que quedarse en un aislamiento en su casa y eso por 5 días generalmente. Ya no hay esa rigidez para el aislamiento, sin embargo se recomienda que si alguien está con fiebre alta y con muchos estornudos, pues que trate de tener un aislamiento preventivo en su casa o en su habitación para evitar el contagio con otras personas. Por lo tanto, esta nueva variante es un poco como de buena noticia en el sentido de que no ha causado complicaciones tan graves que requieran hospitalización. Ahora, también hay que decir que el hecho de que haya casos que se están detectando en el medio implica que la población en general, las personas en general, debemos empezar a tener precaución. No debemos ser tan confiados, porque sí ha habido en el Ecuador casos de muertes por COVID en esta última etapa, aunque son muy pocos. O sea, puede haber complicaciones de neumonías atípicas y luego puede haber algún problema, alguna complicación más severa. ¿Qué se recomienda? Lo que ya sabemos. Si estamos enfermos con cuadro febril, con cuadro catarral, con tos, mialgias, o sea, dolor del cuerpo, fatiga, incluso si notamos que por esta congestión nasal no podemos tener buen sabor de los alimentos o olor, entonces cada uno determine que pues debemos estar un poquito aislados, tomar medicamentos para los síntomas, que sería algo para la fiebre, un antigripal, algo para la tos y esperar a ver cómo evoluciona. Normalmente entre 2 o 3 días deben empezar a desaparecer la fiebre y todo el malestar y la persona se recupera normalmente. También el uso de mascarillas. Si estamos enfermos, pues para evitar que las personas que están a nuestro alrededor se contaminen. Y cuando vamos a sitios públicos, los supermercados, los centros comerciales, al trabajo inclusive, o alguna reunión, o no vamos a la reunión o podemos usar mascarilla para evitar ser contaminados. En este momento no estamos diciendo que existe una complicaciones severas por el COVID. Sin embargo, sabemos por experiencia que las personas mayores, ya lo sabemos, mayores de 65 años, que tienen enfermedades como insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, que toman corticoides por alguna razón o están inmunodeprimidas por el cáncer, sobre todo, son las personas que deben cuidarse más y deben poner mayor atención para la prevención. También se está vacunando para las personas de riesgo. Entonces sería prudente asistir a los sitios donde están los puntos de vacunación para recibir la vacuna del COVID, y también están poniendo la vacuna para la influenza para las personas que son de riesgo. No debemos ser tan confiados pensando, oye, a mí no me va a pasar nada y yo no tengo ningún problema. Siempre debemos tener un poco de cuidado y de prevención, puesto que ya pasamos la etapa más crítica. Sin embargo, esta es una enfermedad con la que tendremos que aprender a convivir por ciclos
en diferentes estadios del año. Hay estadios en los cuales vuelve a aparecer y se hace, hay más frecuencia de la enfermedad. Entonces, estas oscilaciones que se presentan, tendremos que acostumbrarnos a vivir con ellas y siempre estar atentos a cualquier complicación. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y iniciaremos en unos minutos más la última parte del programa. Los espero. Gracias. Hola, te habla el Padre Charlie García para invitarte a la jornada que tendremos en el día de San Benito en La Voz de María. El jueves 11 de julio a las 3 de la tarde tendremos una jornada de reflexión y adoración sanando las heridas del alma. Contamos contigo, no faltes, que el Señor te bendiga. Gracias, amigos, estamos de regreso. Quería traerles el tema que son los efectos secundarios de los quimioterapias. Cuando una persona recibe quimioterapia, debe saber que las quimioterapias, en los casos en que hay un cáncer, tiene efectos secundarios que pueden ir variando según las personas y también varían según el tipo de cáncer que cada uno tenga, porque según el tipo de cáncer, la dimensión de cáncer y su ubicación van a ser los quimioterápicos que se usen y la dosis que se va a recibir. Por eso es que cada persona, también de acuerdo a su estado de salud y a la resistencia que tenga, va a tener unos efectos colaterales que no son iguales en todos, pero generalmente los que vamos a mencionar serán los más comunes. Sabemos que la quimioterapia, estos químicos, actúan sobre las células activas, o sea, sobre todas las células. Las células activas son aquellas que están en crecimiento y que se dividen en otras células del mismo tipo. Entonces, las células normales son células activas, pero también las células cancerosas son células activas que se dividen muy rápidamente y por eso se produce el cáncer y se disemina. Entonces, la quimioterapia va a afectar tanto a las células activas sanas como a las células activas que son cancerosas. Entre las células que ataca son las células de la sangre, por eso hay varios problemas de la sangre. También las células, sobre todo de la boca, del sistema digestivo y del folículo piloso, se pierde el pelo. Por eso los efectos secundarios se producen precisamente con más frecuencia en los sitios donde estas células se encuentran. Según sean los efectos secundarios, hay mejores quimioterápicos cada día y probablemente muchos de estos quimioterápicos tienen menos efectos secundarios de los que tenían los más antiguos. Sin embargo, hay efectos secundarios que pueden ser enfrentados y cuidados para que la persona resista mejor este tiempo en que recibe estas sustancias. El asunto es que en el cáncer no solo se usa un quimioterápico, sino que algunas veces hay que asociar 2 o 3 o más quimioterápicos. Entonces cada uno
va a tener un efecto secundario diferente. Según el tipo de quimioterápico es que vamos a encontrar diferentes efectos. Por ejemplo, la fatiga es un efecto secundario muy común en quienes reciben quimioterapia. La persona se siente exhausta, cansada todo el tiempo que recibe esta quimioterapia, y en realidad se vuelve un efecto terrible, porque la persona llega a un momento en que ya no tiene fuerzas ni para sentarse, ni para comer, ni para caminar. Otro síntoma muy importante durante el tratamiento para el cáncer es el dolor. Puede haber dolor por el cáncer, ese es un dolor que no tiene nada que ver con la quimioterapia, pero muchas veces cuando se recibe quimioterapia puede haber dolor de cabeza, dolor de los músculos, dolor en todo el sistema digestivo, sobre todo en el estómago, en el colon. También puede haber dolor neuropático, porque si esta quimioterapia afecta determinados nervios, la persona puede sentir entumecimiento, ardor, dolor punzante, sobre todo en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, y que se hace como más sensible a medida que pasan los días y se aumentan las dosis de los quimioterápicos. Y también hay que decir que estos dolores es probable que desaparezcan en la medida que hay las etapas en las cuales hay descanso entre un ciclo y otro, y pueden disminuir cuando no se está usando el tratamiento. Cuando hablamos de los daños del sistema nervioso periférico o el daño neuropático, no siempre ese dolor desaparece, aunque haya terminado el tratamiento, y muchas veces cuando las dosis son subsecuentes, este dolor puede incluso empeorar, porque sencillamente hay un daño a nivel del sistema nervioso periférico, y habría que decirlo para que el médico que le da el tratamiento considere si quita determinado quimioterápico o lo va a seguir usando en otras dosis. Es importante siempre hablar del dolor cuando se recibe la quimioterapia, porque puede ayudar, por ejemplo, usando analgésicos, haciendo bloqueos nerviosos, sobre todo cuando son estos dolores neuropáticos. Se logra hacer bloqueo, sobre todo en la parte de la columna, o haciendo un ajuste en la dosis de los quimioterápicos que está recibiendo. Por lo tanto, el dolor que se presenta en el cáncer es un dolor que hay que hablarlo y hay que buscar cómo ayudar a la persona, porque el dolor es algo que en realidad puede incapacitar a la persona para hacer cualquier actividad. Y también podría incluso ser causa de que determinado tratamiento no se pueda seguir, porque la persona no puede resistir el dolor. Hay muy buenos analgésicos hoy día, pues incluso los opiáceos, que son los que se usan en el caso del cáncer, que es lo que más se puede ofrecer a una persona que tiene un dolor por cáncer. Otro de los efectos colaterales o secundarios son las úlceras en la boca o en la garganta, porque decimos que la quimioterapia puede dañar a las células tanto de la mucosa de la boca como de la mucosa de la garganta y también del esófago, y entonces hay mucho dolor. Estas úlceras de la boca generalmente aparecen durante la primera y la segunda semana del tratamiento, y pueden ser en realidad muy molestosas, porque la persona tiene tanto dolor
que no quiere ni siquiera comer. Entonces dificulta un poco la vida, porque si la persona que está enferma con el cáncer recibiendo un tratamiento tan severo no se alimenta y no se hidrata, puede en realidad llegar a tener unas complicaciones bastante severas. Recordemos que entre las cosas que se recomienda cuando salen estas úlceras o antes de que salgan es tener una higiene de la boca y de los dientes, o sea, tratar de mantener siempre limpia la boca y los dientes para evitar que haya restos de alimentos, y cuando aparecen las úlceras, estos restos de alimentos no contaminen más las úlceras de la boca. También ayudaría tratar hay personas que cuando reciben el tratamiento tienen una saliva escasa y muy espesa. Esa saliva escasa o espesa también dificulta el tragar los alimentos porque se hace como una masa en la boca. Ayuda ahí hidratar lentamente, dar bocados de alimentos que no sean tan secos para que pueda comer naturalmente. Otra complicación de la quimioterapia muchas veces son las diarreas. Hay personas que cuando empiezan la quimioterapia tienen casos de diarreas y como en la primera vez no se sabe, pero en las segundas o terceras dosis se sabe que eso va a ocurrir, lo que tenemos que hacer es ayudarnos teniendo una hidratación adecuada, porque probablemente la diarrea en sí no la vamos a poder evitar, pero podríamos ayudarnos con una hidratación que nos ayude a poder restituir esta pérdida de líquidos. También puede ocurrir un síntoma muy común que son las náuseas y los vómitos. Estas náuseas y estos vómitos es un efecto secundario bastante frecuente y depende mucho del medicamento que se use y las dosis que se están usando. Por lo tanto, generalmente cuando se van a administrar estos medicamentos que causan náuseas y vómitos, generalmente se usa una medicina que prevenga estas náuseas y vómitos prácticamente inmediatamente de que se va a poner estas dosis, para ayudar a que esto no se haga tan difícil. Ahora, los vómitos durante la quimioterapia son realmente muy frecuentes y ocurre que las personas empiezan a tener terror de recibir las dosis porque saben que enseguida empiezan los vómitos o empieza la diarrea o la boca se le llena de aftas o tiene una serie de efectos colaterales. Por lo tanto, es importante que se explique al médico que estos vómitos se presentan y que le causan muchos problemas. Se aconseja muchas veces que cuando una persona tiene exceso de vómitos pueda tomar, claro, las medicinas, que entre ellos está el ondansetron, que ayuda mucho a evitar los vómitos, pero también bebidas frescas como bebidas con jengibre o con un poquito de menta, que pueden ayudar a pasar un poquito este problema del vómito. También tenemos otro efecto colateral o secundario que sería el estreñimiento. Es menos frecuente, pero también hay quimioterápicos que en vez de causar diarrea causan estreñimientos, y entonces esto puede ser un verdadero problema. El estreñimiento puede presentarse o por el quimioterápico o por los analgésicos opioides que se usan para el dolor. También genera un estreñimiento. Por lo tanto, es importante el control de este efecto secundario. Sabemos que con más líquido
con una dieta que tenga más fibra, podemos ayudar a que disminuir el estreñimiento. Y si no es así, pues existen medicamentos que ayudan a evitar el estreñimiento, y también tenemos ahí el aceite mineral o cualquier lactulosa o otras sustancias que pueden ayudar a mejorar este problema. Otro efecto colateral, que son los más comunes y quizás los que más complicaciones dan, son los trastornos de la sangre. Porque debido a que la médula ósea, que es la que produce las 3 series de sangre, serie roja, serie blanca y plaquetas, estas series rojas, estas series de la médula son afectadas por los quimioterápicos, y entonces las células sanguíneas nuevas no se producen porque los quimioterápicos atacan a las células y no permiten que se produzcan células sanguíneas nuevas. Este proceso puede traer efectos de que haya poca cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Cuando se termina la quimioterapia, generalmente las células de la médula vuelven a renovarse y vuelven a ir hacia la normalidad. Pero hay un momento después de recibir la quimioterapia en que estas células bajan notablemente y pueden tener efectos secundarios. Por eso es necesario hacer un hemograma completo en el cual se pueden ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas. Cuando hay una bajada muy severa de los glóbulos rojos, se produce anemia, una anemia severa, y con ello viene pues la fatiga, los mareos y ese cansancio extremo. Cuando los glóbulos blancos bajan y se produce lo que se llama la leucopenia, viene el gran riesgo de contraer infecciones, porque en los glóbulos blancos está la defensa del organismo, sobre todo a nivel de los neutrófilos, que son los guerreros de nuestro organismo. Entonces, al haber una leucopenia o una neutropenia severa, el organismo queda sin defensas y puede tener infecciones que pueden complicar tanto la enfermedad que pueden causar una sepsis, que puede ser muy severa. No sería en sí el cáncer que causa la sepsis, sino esta bajada terrible de los glóbulos blancos. Y luego tenemos los niveles de plaquetas. Las plaquetas también son muy sensibles a ciertos quimioterápicos y producen lo que se llama la trombocitopenia. Cuando hay unos niveles de plaquetas muy críticos, por debajo de 50.000, las personas pueden sangrar espontáneamente, tener moretones, sangrar por las encías, sangrar por el estómago, sangrar por el intestino. Entonces, estos sangrados se pueden presentar cuando hay este problema de las plaquetas. Por lo tanto, las complicaciones sanguíneas son aquellas que quizás puedan ser de mayores molestias y que puedan ser también una complicación que puede en algún momento detener el tratamiento, porque si están muy bajos todos estos factores de la sangre, no se puede poner una segunda dosis de tratamiento o una tercera dosis de tratamiento, y hay que esperar en que los niveles vayan a mejorarse. Hoy en día sabemos que se puede poner glóbulos rojos, que se puede poner un factor que ayude a la estimulación de los leucocitos, e incluso se pueden poner plaquetas y ayuda a restituir los niveles a valores bastante normales. Otro problema que se puede presentar es el linfedema, sobre todo cuando se opera y se detecta que en los ganglios linfáticos hay metástasis. Entonces hay que retirar esos ganglios linfáticos para evitar que el cáncer por ahí se disemine. Pero después de retirar esos vasos linfáticos,
generalmente se puede producir un edema linfático de los sitios donde generalmente drenan esos ganglios. Se ve sobre todo en quienes han sido operados del cáncer de mama, y hay que hacer un vaciamiento de la parte de las axilas, y entonces con el tiempo se observa que el brazo de ese lado que se ha extirpado de los ganglios linfáticos empieza a edematizarse. Y es que hay una retención de linfa porque no drena normalmente la linfa y se hace como un brazo hinchado, duro. Ahí lo que se recomienda es ejercicios que hagan que el brazo esté elevado y se pueda hacer movimientos para ayudar que la linfa vaya regresando por una gradiente de presión en la cual ayudaría. También hay como unas, no serían medias elásticas, sino unas brazos elásticos, no sé decir, como una especie de guantes o mitones que son elásticos y mantienen presionado el brazo para que no se hinche tanto. Luego, otra complicación también son los coágulos sanguíneos, sobre todo de la parte venosa profunda. Ocurre cuando un coágulo de sangre está en una vena profunda y puede causar ahí una trombosis, más en las piernas y también al nivel de la pelvis es más común, pero también puede haber trombosis que lleguen hasta los pulmones y tener una trombosis pulmonar que es realmente una cuestión grave. En el tiempo iremos descubriendo que cada persona presenta más o menos de estos casos en la medida que su tratamiento tarde más tiempo y sea más extendido. Por lo tanto, hay que recordar que la persona que está recibiendo estas quimioterapias va a necesitar un acompañamiento. Alguien que se preocupe de ella los días en los cuales en realidad está muy delicada y con muchos vómitos, casi no tiene fuerzas para comer, para atenderla de manera adecuada en su alimentación, en su hidratación, a veces también en su higiene porque no hay ni siquiera fuerzas para hacerlo. Y saber pues que esto de la pérdida del cabello es algo que afecta mucho a las personas, sobre todo a las mujeres. Es como muy penoso verse sin el pelo. Entonces, sabemos que eso va a ocurrir y sabemos que cuando termine la quimioterapia el pelo volverá a crecer. Pero ese tiempo de la pérdida del pelo es un tiempo bastante penoso y doloroso para la persona. Ayudaría mucho que alguien le ayudara quizá a rasurarse la cabeza para que ya no tenga un pelo más largo y otro más corto, y la hidratación de la piel. Hoy día hay una serie de aceites que ayudan mucho a que esta piel no se reseque tanto y esté en mejor condición para cuando vuelva a crecer el pelo. Y hasta tanto ayudaría, si causa mucha aflicción, el uso de pañuelos. Hay ahora unos pañuelos maravillosos, unas lindas pelucas que se pueden usar hasta que el pelo se restituye totalmente. Recordemos que aquí la meta es poder sobrevivir, es poder vencer al cáncer, y entonces todos los efectos colaterales que si bien existen y son terribles, implica que la batalla hay que hacerlo todos los días para poder vencer este tiempo tan adverso. Y por supuesto que ahí se necesita del acompañamiento y la ayuda de familiares, de amigos, de todas las personas que quisieran estar en esos momentos acompañando a la persona que lo necesita. Me ha tocado, por asuntos que así es la vida, de tener que acompañar a varios de mis familiares más cercanos en estos momentos tan difíciles. No es fácil. Y uno va aprendiendo y va también aprendiendo a vencer los propios miedos que cada uno tiene, pero que
con el tiempo entendemos que es lo único que podemos hacer. Y eso único es el amor y el cuidado que nos dejará pues una satisfacción de haberlo hecho en ese momento que lo necesitaba. Amigos queridos, gracias por haberme escuchado y si Dios permite, nos encontraremos en una nueva ocasión.